Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos a esta webinar sobre buenas prácticas preventivas en empresas, Prevención 10. En primer lugar, agradecerles y darles las gracias por su asistencia y presentarles a la ponente de esta webinar de hoy, que saben ustedes que estamos realizando cada semana de diferentes cuestiones y temas preventivos, y hoy tenemos la suerte de contar con mi compañera Anabel Ara, técnica del Departamento de Actividades Preventivas de nuestra entidad. El objetivo de esta jornada de hoy es mostrar una herramienta que se llama Prevención 10, que puede ser de gran utilidad para muchos pequeños empresarios. Entre sus posibilidades destacan que el empresario pueda autoevaluar sus riesgos, los riesgos de su organización, de su empresa, y cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales. En concreto, Anabel nos va a hablar de los siguientes temas. Nos hará primero una breve introducción donde explicará el origen de la Prevención 10, así como el marco legal en materia de seguridad y salud laboral en empresas de hasta 25 trabajadores. En segundo lugar, nos hablará en concreto de cómo funciona esta herramienta de prevención de riesgos laborales, donde nos explicará las funcionalidades y el contenido de la web. Seguidamente haremos un ejercicio práctico de un sector de actividad en concreto y así conoceremos la herramienta de una forma mucho más versátil. Y finalmente resumiremos o realizaremos unas reflexiones finales sobre esta webinar. La duración tiene más o menos de la webinar, de esta jornada, está valorada en 3/4 de hora aproximadamente y evidentemente esperamos que sea de su utilidad e interés. De nuevo, gracias por su asistencia y quiero recordarles que tienen a su disposición el apartado de preguntas y respuestas para realizarnos cualquier consulta o duda que tengáis, las cuales responderemos o bien al final de la jornada, de la charla, o si hay muchas, si se aglutinan muchas, por tiempo, lo haríamos a nivel de mail privado al finalizar esta jornada hoy o en los próximos días. Nada más, con la intención de ajustarnos al tiempo estimado, paso la palabra a mi compañera Anabel. Anabel. Hola, buenas tardes, muy buenas tardes a todos los asistentes y bueno, reiterar el agradecimiento por estar aquí con nosotros y por el interés que muestran en la temática que nos va a ocupar la próxima hora. Y bueno, y agradecer también a Eusebi la presentación porque bueno, al final ha habido un cambio de última hora y bueno, él se ha propuesto para acompañarnos. Bueno, nos introducimos en la temática, estos son lo que vamos a tratar. Eusebio ya nos lo ha avanzado, haremos una pequeña introducción, trataremos la herramienta y visitaremos la web de Prevención 10 en todos sus apartados. Haremos un ejemplo práctico bueno, de un sector que hemos escogido y al final hay un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado en esta hora. Nada, pues como introducción, recordarles que las pequeñas y medianas empresas constituyen pues, una parte esencial de la estructura productiva en nuestro país y en particular las microempresas vienen a suponer prácticamente el 90% de todas las empresas con trabajadores y dan empleo a una cuarta parte de la población trabajadora. Este colectivo pues, tiene mayores dificultades para cumplir con la normativa existente en seguridad y salud en el trabajo, sobre todo bueno, por la falta de medios, tanto económicos como técnicos. Pues para ello, para cubrir esta necesidad que se detectó, nació el Servicio Público de Prevención 10, que está impulsado, como ya pone en su web, bueno, impulsado y financiado por la Seguridad Social, que desarrolló junto con el antiguo Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, con colaboración con las comunidades autónomas y también con el asesoramiento técnico de la Inspección de Trabajo. El portal web de Prevención 10 nació bueno, ya hace unos años, en el 2010,
bajo el amparo y la estrategia española de la seguridad y salud en el trabajo del año 2007-2012. De hecho, era su primer objetivo, como vemos aquí, y el objetivo fue y sigue siendo pues, promover acciones dirigidas a fomentar que el pequeño empresario pueda organizar y realizar la acción preventiva pues, con sus propios medios y dejando a los servicios de prevención ajeno aquellas actividades que sean más especializadas y que pues, el empresario no pueda asumir. Se trata de eso, de un servicio público que es gratuito, de asesoramiento en materia de prevención de riesgos, que sirve tanto para microempresas como para autónomos. Y en base pues, a la experiencia que se va acumulando, se va actualizando la web. El año pasado se ampliaron y se facilitaron pues, prestaciones a los usuarios y además bueno, se mejoró mucho el tema de la navegabilidad y es mucho más práctico que era antes. Este año, en el 2020, también ha habido alguna actualización, bueno, la verdad que muy pocas, dos, que luego comentaremos y veremos. Antes de empezar con la herramienta, bueno, pues una pequeña introducción legislativa, solo pues para situarnos un poco y sería, bueno, pues explicar brevemente el tema de las modalidades preventivas existentes para así que quede claro qué empresas son las que pueden emplear esta herramienta. Recordemos, bueno, como el artículo 10 del Real Decreto 3997, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención, nos indica que la empresa podrá organizar los recursos necesarios para el desarrollo de actividades preventivas con arreglo a una de estas 4 modalidades que vemos en la imagen, asumiendo el empresario personalmente la actividad, designando a uno o varios trabajadores para llevarlo a cabo, con un servicio de prevención propio o con un servicio de prevención ajeno. El primero, que es la asunción por el propio empresario, bueno, pues lo pueden llevar a cabo empresas de hasta 10 trabajadores o que tratándose de una empresa de hasta 25, pero que únicamente disponga de un centro de trabajo. También aquellas empresas que la actividad de la empresa sea de baja peligrosidad, las actividades desarrolladas que son consideradas de alta peligrosidad están incluidas en el anexo 1 del Real Decreto de Servicios de Prevención. Por tanto, las actividades que encontremos en este Real Decreto pues no puede asumir el empresario su gestión. Y también, bueno, pues el empresario debe desarrollar de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo y además, que es lo más importante y por lo que muchos no pueden asumirla, y han de tener la formación reglamentaria pues, para poder desarrollar este tipo de funciones. Otra modalidad preventiva es la designación de uno o varios trabajadores. En este caso, bueno, pues el empresario puede designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva en la empresa y siempre que lo mismo que los trabajadores tengan pues, una capacidad correspondiente, una capacidad formativa para las funciones que va a desarrollar. La tercera modalidad preventiva pues sería un servicio de prevención propio. Bueno, pues el empresario debe constituir un servicio de prevención propio cuando concurra en uno de los siguientes supuestos. Lo tenemos aquí, o bien que tenga una empresa de más de 500 trabajadores, o que tenga una empresa de más de 250, de menos de 250 trabajadores, pero de especial peligrosidad. Y luego también hay un tercer supuesto, que es en el caso de que la autoridad laboral lo requiera. Estos son los mínimos que exige la ley, pero luego, por contra, un servicio de prevención propio lo puede tener cualquier empresa que quiera tener a trabajadores bueno, dedicados a la seguridad y salud en la propia empresa. Pero bueno, que estos son los requerimientos mínimos que da cuando ya es obligatorio tener un servicio de prevención propio. Y finalmente la modalidad, bueno, pues que todos conocemos, es el servicio de prevención ajeno. Y bueno, entonces el empresario puede recurrir a un servicio de prevención ajeno cuando, bueno, pues cuando la designación de uno o varios trabajadores crea que es insuficiente, cuando no concurran las circunstancias que le obligan a tener un servicio de prevención propio o bueno, también pues para externalizar algún tipo de funciones, ¿no? A veces hay servicios de prevención propios que asumen unas modalidades, ¿no? Bueno, unas especialidades, por ejemplo, la seguridad, pero externalizan la higiene. O, por ejemplo, el caso de la vigilancia de la salud, pues la mayoría de empresas o las que son muy grandes la tienen externalizado con un servicio de prevención ajeno. Con esto, bueno, pues ya vemos que podemos emplear el servicio de prevención en los dos supuestos, en los de la asunción por el propio empresario
y la designación de uno o varios trabajadores que ahora veremos a continuación. También, bueno, temas legislativos, vemos como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales permite que en empresas de hasta 10 trabajadores sea el empresario el que asuma personalmente la actividad preventiva, siempre y cuando pues, se cumplan unos determinados requisitos, que son los que hemos comentado ahora, y que se concierte con el Servicio de Prevención Externo, bueno, pues aquellas actuaciones que no pueda desarrollar directamente. Esta posibilidad de que se le da al empresario de asumir la prevención se amplió hasta 25 trabajadores con la publicación de la ley que hemos proyectado aquí, la Ley 14/2013 de apoyo a emprendedores. En este caso, pues lo puede asumir siempre que disponga de un único centro de trabajo. Y además la legislación, la ley de prevención, pues ya nos indica que las pequeñas empresas, que las pymes pueden realizar una gestión simplificada de la actividad preventiva y que es luego el resultado que nos da el Prevención 10 nos da la gestión, lo que es la evaluación, la planificación en un único documento. Por lo tanto, bueno, en el siguiente esquema, pues hemos resumido un poco lo que hemos comentado hasta ahora. Si nos encontramos con una empresa con menos de 25 trabajadores, podemos asumir la parte técnica o contratando un servicio de prevención ajeno o asumiendo la prevención el propio empresario o mediante un trabajador designado, ¿no? Si tenemos una empresa de menos de 25 trabajadores, estas son las 3 opciones que tenemos. Y luego la parte de vigilancia de la salud siempre la tendremos que contratar con un servicio de prevención ajeno. Hasta aquí un poco la parte así más teórica y ahora, bueno, pasamos a explicar un poco la herramienta en sí. Podemos acceder a la web mediante este link, ¿no? www.prevencion10.es desde un ordenador o también mediante la aplicación disponible para todo tipo de dispositivos, desde un móvil o desde una tablet, desde la app. Y bueno, nosotros recomendamos más el acceso mediante la web, bueno, porque es más fácil a la hora como verán, la herramienta es ágil, pero luego también es laboriosa y son muchas cuestiones las que tenemos que contestar. Entonces, bueno, siempre se recomienda si lo que van a hacer es un poco pues bichear, pues hacerlo desde la aplicación. Pero si realmente lo que quieres es el realizar la evaluación de riesgos, recomendamos más hacerlo desde un ordenador. Las herramientas que vamos a encontrar en la página de Prevención 10 son 4. El primero que tenemos es el Evalúate, que permite realizar la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva en las empresas a través de una serie de cuestionarios, de formularios específicos para cada una de las 22 actividades que tenemos en la actualidad publicada, que esto es lo que vamos a ver hoy. Está el apartado Instrúyete, que es pues para facilitar a las pymes el acceso a la formación que les permita asumir la gestión preventiva con recursos propios. Prevención 10 pues, cuenta con esta herramienta y se trata de hecho de un curso básico cuyo contenido se ajusta a lo recogido en el capítulo 4 del Real Decreto de los Servicios de Prevención y está destinado a empresarios y a trabajadores autónomos y se desarrolla a través de la metodología online y es totalmente gratuito. Esto está relacionado con esto porque el Evalúate, uno de los requisitos que nos da para poder seguir trabajando es que tengamos la formación básica. En el caso de que no la tengamos, pues ellos nos dan la posibilidad de realizarla a través del Instrúyete. También está el Autoprevente, que está dirigida a los autónomos, que es este tercero. Y su finalidad pues, es satisfacer las dos obligaciones básicas de este colectivo, que es conocer los principales riesgos a los que están expuestos, así como las medidas de coordinación de actividades empresariales, cuando un autónomo es contratado por una empresa o por un empresario titular. También está dividida por actividades como el Evalúate. Y de esta parte de la herramienta no vamos a hablar en esta webinar porque de hecho tenemos otra destinada a ellos que en este caso nuestros compañeros Pedro y Sonia la impartirán el 13 de diciembre y que también es martes y también se pueden apuntar si están interesados ya por nuestra web. Y finalmente tienen el teléfono también de Stop Riesgos Laborales pues para atender consultas relativas
a la mejora de la gestión preventiva en las empresas, de la coordinación de actividades empresariales y también pues, dudas que nos puedan surgir en el uso del propio portal web. Este es el teléfono de Stop Riesgos Laborales, el 913 63 43 00, y bueno, lo contestan desde el instituto y siempre en horario de lunes a viernes de 9 a 2. Que cualquier duda que tengan sobre la herramienta o sobre, nos la pueden hacer también a los técnicos de mutua, pero cualquier otra duda también tienen este teléfono. Si seguimos navegando por la web, bueno, pues nos iniciamos aquí en el apartado recursos y si clicamos sobre él, vemos que tenemos 4 subapartados, en este caso la biblioteca, los cuestionarios, los tutoriales y los enlaces. Si clicamos en biblioteca, pues bueno, podemos encontrar multitud de infografía, de carteles, de fichas de gestión preventiva, sobre temas diversos de prevención. Bueno, pues tenemos derechos y obligaciones de trabajadores autónomos, principios generales de acción preventiva, investigación de accidentes de trabajo, trabajo con menores de edad. En la actualidad hay 35 recursos diferentes y en cada uno, bueno, pues puedes descargar un fichero. Esta parte, por ejemplo, está abierta, no nos tenemos ni que registrar y que podemos acceder en cualquier momento que tengamos alguna duda o necesitamos algún formulario de prevención. Aquí podemos encontrar pues algunos ejemplos. Por ejemplo, en nuestro caso, si clicamos en este de investigación de accidentes, bueno, pues se nos abre una ficha informativa sobre qué es una investigación de accidente, quién ha de hacer la investigación, cuándo se ha de investigar, cómo se realiza una investigación y, bueno, y cómo se notifica, ¿no? Nos explica pues, a través del sistema Delta. Y luego aquí nos da un modelo de investigación de accidentes, ¿no? Nosotros podemos tener el propio que tengamos del servicio de prevención ajeno o si tenemos una empresa nueva, lo que queremos es empezar a asumir la prevención, pues a partir de estos modelos podemos pues, generar los propios. Aquí, bueno, los datos de la investigación, también nos da la tabla orientativa de las próximas causas de los accidentes y, bueno, y las medidas a adoptar tras sufrir un accidente. Bueno, pero porque veamos así que no podemos encontrar modelos ya tanto como técnicos de prevención, también nos sirve el material que podemos encontrar en Prevención 10, aunque nuestra intención no sea asumir la prevención en este momento. Seguimos con el siguiente apartado de recursos, seguimos y tenemos los cuestionarios. Nos encontramos en este caso, con 52 cuestionarios diferentes. En el caso de Evalúate, que es de lo que estamos hablando, hay 22 asignados cada uno a una actividad, más este último, que es uno genérico, que, bueno, pues que lo podemos realizar, lo que se dice customizar para la actividad que tengamos. Es decir, si yo tengo una actividad que no está en este listado, pues cojo el genérico y lo puedo adaptar a mi actividad. Estos cuestionarios pues, coinciden con los que nos aparecerán en el aplicativo, pero aquí lo que podemos encontrar es tipo Excel, tipo checklist y el enlace también pues un tutorial que veremos más adelante. Bueno, destacamos de las últimas novedades de los cuestionarios por sectores, donde se han reducido los sectores para que la selección sea más sencilla y, bueno, es más fácil pues, encontrar aquella actividad bueno, la que te aplica mejor. Antes había multitud de actividades y al final era un poco pues, complicado, la verdad. Y es verdad que esto es una mejora del año pasado y ha sido muy favorable. El tercer apartado de los recursos son los tutoriales que os he comentado antes y esto es como una una demostración de lo que encontraremos una vez hayamos encontrado nuestra actividad. Por ejemplo, si marcamos, tenemos todos los sectores: alimentación, alojamiento, arreglos de ropa, formación, floristerías. Yo en este caso, por ejemplo, pues he cogido un ejemplo sencillo, pues una oficina, y vemos cómo nos marca todos los factores de riesgos que hay en una oficina. Nos marca la iluminación, las puertas, las estanterías, los suelos. Bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, las medidas de emergencia, ¿no? Yo he marcado, si nos ponemos sobre la aspa del extintor, bueno, en este caso nos está hablando de situaciones de emergencia y a la vez nos está dando ya unas medidas preventivas para evitar estas emergencias. Esto nos sirve ya también pues, una manera para ir introduciéndonos en los resultados que luego nos dará la evaluación de riesgos. Y ya en el apartado de recursos vamos al final y bueno, tenemos únicamente pues, unos enlaces de las mutuas de accidentes de trabajo
Y también en comunidades autónomas pues tenemos los links, los enlaces para acceder directamente a los institutos regionales de seguridad y salud. Eso tampoco lo he puesto porque bueno, esto ya lo pueden mirar ustedes. Si seguimos pues bicheando la web, después de recursos, ya hemos visto todo lo que hay en recursos, pues pasamos a los vídeos. Bueno, pues encontramos también una serie de vídeos, ¿no? Antes pues teníamos las fichas que eran PDF, estos son vídeos, bueno, pues que amplían la información que estamos dando en esta webinar. Estos son todos relativos al Prevención 10, habla del autoprevente, del Instrúyete, del Evalúate, de lo que estamos hablando. Luego los siguientes estos son nuevos de este año y habla pues de riesgos específicos por algunos sectores. Han introducido el de oficinas, el de pequeño comercio, el de formación, de trabajadores autónomos y también el de riesgos psicosociales en hostelería. Y luego los siguientes son riesgos bueno, estos son vídeos del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, estos son de mutuas de accidentes de trabajo y en la siguiente página pues tenemos vídeos que son bueno, de asociaciones de autónomos que no están destinados pues más a esos empresarios que no tengan trabajadores a su cargo. Y en el último apartado tenemos preguntas frecuentes y esto no es más bueno, pues que el típico apartado de preguntas básicas así sobre prevención 10, ¿no? Podemos preguntar, bueno, lo que es el Evalúate, que es el autoprevente, el Instrúyete, qué hacer si tenemos una persona pues embarazada, cómo contactar con ellos. Bueno, pues si clicáramos aquí se nos había un desplegable y de ahí pues teníamos la respuesta. Esto es pues hay un poco todo las posibilidades que tiene la web desde, bueno, pues si nos registramos, todo esto que hemos visto lo podemos, está libre y lo podemos acceder sin tener que registrarnos y sin firma digital ni nada. Ahora ya nos iniciamos ya entraremos en la parte interna y ya nos introduciremos en el caso práctico. Bueno, y otra de las novedades que hay de este último año es este visor que ven aquí abajo, que bueno, es un asistente virtual, que pues, bueno, es un chatbot automático, por lo que está disponible las 24 horas. No obstante, pues únicamente está entrenado para contestar preguntas sobre la forma de navegar por la página de Prevención 10 y bueno, y asuntos como relacionados con la operativa del servicio. No contesta ningún tipo de respuesta de tipo legal. Para eso tenemos que llamar al teléfono que hemos visto antes de Stop. Bueno, y dicho esto, bueno, pues ahora sí que ya entramos en la parte práctica de la webinar, en la que vamos a ver cómo, bueno, pues cómo obtener nuestro plan de prevención con la herramienta Evaluate, pues de una forma sencilla y gratuita. Como veremos, es muy fácil de manejar, es muy intuitiva y bueno, bueno, lo que os he comentado, podemos entrar desde el ordenador, pero también con teléfonos móviles y tabletas. Y a manera de entrar tenemos dos, podemos entrar o por aquí, por la parte de comenzar, o por aquí, bueno, aquí aparecen mis datos porque yo ya aquí está grabado con mis datos, pero de hecho aquí saldría acceder, entonces podemos empezar o por el comenzar o por el acceder. Los dos enlaces nos van a llevar al mismo lado que es en esta web. Y bueno, y una vez clicamos comenzar, eso nos da dos opciones de entrada, una con el rol de usuario y otra con el rol de invitado. En ninguna de las dos no nos van a pedir datos personales de la empresa hasta que estemos más avanzados. De hecho, los datos personales de la empresa ya nos los pide casi al final de la evaluación de riesgos. Comento un poco porque a veces que hay empresas que son un poco reacias, ¿no? Pues a dar información o bueno, al fin y al cabo lo que estás poniendo son los riesgos que tiene tu empresa, entonces a veces genera un poco de desconfianza, pues no, hasta el final tú irás trabajando sobre un sector, sobre una instalación, pero no tienes que dar tu nombre hasta el final, el nombre de tu empresa. Luego, si te registras con un mail, sí que estás dando tu email. Bueno, pues lo que les he comentado, las diferencias de entrar con el rol de usuario registrado y el usuario invitado, bueno, son las que vemos a continuación. Si entramos con este primero, con el acceso de usuarios, se necesita un registro con mail y contraseña o con certificado digital o DNI electrónico. Yo en mi caso he entrado con un email y una contraseña. Se guardan todos los datos en la base de datos del programa, por lo que si hay cambios lo podemos modificar, ¿no? Si por algo te tienes que ir, lo tienes todo tal como lo dejaste.
Si lo va a asumir un trabajador designado, pues necesitaremos los 2 DNIs o los 2 registros, el del empresario y el del trabajador designado. De hecho, cuando el empresario diga que designa un trabajador, el trabajador ya le pondremos el mail del trabajador designado y él recibirá un mail diciendo que el empresario la ha designado y que entonces que debe, bueno, pues que tiene que acceder con esa contraseña y realizar la evaluación de riesgos. Es necesario, pues, ser usuario registrado para poder realizar el curso básico que nos facilita la herramienta Instrúyete. Por lo tanto, si no tenemos la formación básica, vamos a tener que entrar con usuario registrado sí o sí. Y contamos con 3 meses para realizar nuestra evaluación de riesgos una vez la hemos registrado. Por el contrario, si queremos usar bueno, pues a lo mejor queremos primero pues tantear un poco si nos sirve la herramienta o por algo somos reacios en poner datos personales o no nos fiamos que esta información dónde puede ir, que es segura la información, pero bueno, si por algo o queréis hacer solo una prueba, pues podéis entrar con el usuario invitado. En este caso, pues no se necesita el certificado digital ni el DNI electrónico, y bueno, el problema de esto es que no tenemos la posibilidad de hacerlo por fases, ya que solo se guarda la sesión que tenemos abierta. Si por algo tú estás haciendo una evaluación, aunque sea muy sencilla, pero te tienes que ir o se te va la luz, pues perderás todo lo que has hecho. Esta modalidad del invitado pues se creó en versiones anteriores porque bueno, pues que muchos autónomos en su momento pues no tenían el DNI electrónico y antes era la única manera de acceder, o porque mucho lo que se comenta, pues que muchas veces pues genera un poco de desconfianza y las empresas pues tenían muy poco interés al principio de prevención y es porque las empresas, bueno, pues tenían como poca confianza al saber, bueno, que eso está también relacionado con la inspección de trabajo, que luego es imposible que se pasen los datos, pues bueno, pues por eso se crea un poco este de rol de invitado. Y bueno, una vez ya hemos escogido el rol con el que queramos entrar, que cada uno entre con el que quiera, nos encontramos con la misma pantalla. En esta pues nos preguntará si somos trabajadores autónomos con trabajadores a nuestro cargo o si no tenemos trabajadores a nuestro cargo. Si tenemos, nos iremos al Evaluate y si no tenemos, nos iremos al Autoprevente. Bueno, en este caso, bueno, pues otra vez nos pregunta en la misma pantalla, se nos hable y nos pregunta bueno, que quién va a realizar la evaluación. Si va a ser un trabajador designado o si va a ser si va a ser el propio empresario. En nuestro caso, como ejemplo, hemos puesto que no, que lo asumiremos nosotros. En el caso de que, bueno, de que tenemos un trabajador que sea designado, bueno, también tendremos que tener un formulario conforme lo designamos como tal y guardado también con toda la documentación preventiva que tengamos. En la misma pantalla, bueno, pues ya nos indica que lo que he marcado en el recuadro amarillo, que para utilizar la herramienta pues hemos de tener como mínimo una formación básica de 30 horas regulado por el Reglamento de los Servicios de Prevención. Bueno, en este caso, pues ya si no lo tienes, te tendrías que registrar aquí, entrarías directamente al apartado del Instrúyete y aquí pues realizaríamos el curso. El Instrúyete, hay un vídeo luego que lo explica, bueno, en la web que lo explica bien y no es más que una plataforma de formación que consta bueno, quien haya hecho el curso básico de prevención, pues es lo mismo, que consta de 5 módulos que es el que sigue, de hecho, el temario oficial del Real Decreto de los Servicios de Prevención. Es una parte teórica, pero luego también lo combina con alguna práctica y al final, bueno, pues para capacitarnos hay un pequeño test que se ha de superar para que nos den la capacitación. Perfecto, ahora ya supone que nos hemos registrado, que hemos dicho que sí, que tenemos la formación, si no la tenemos, hemos hecho el curso y ya podemos empezar a trabajar con el Evaluate. En este caso, bueno, empezamos a completar los datos de nuestra empresa. En un principio, pues nos pide poner el nombre de la empresa. Yo aquí he puesto un nombre ficticio que luego se puede cambiar siempre, empresa ejemplo. Y hemos de escoger nuestra actividad entre las 22 del desplegable que tenemos aquí. Bueno, es fácil, normalmente es fácil encontrar la actividad porque hay muchísimas actividades y nos escoge la que más y si no, pues aún tenemos la posibilidad de poner la actividad genérica y adaptarla a la nuestra.
hay actividad de, bueno, de esto de alojamiento, de arreglos de ropa, de autoescuelas, de comercios de alimentación, de consultorios de fisio, de podología, de restauración, centros de formación, floristería, despachos. Y para seleccionar estas actividades, bueno, los que pensaron en Prevención 10, por decirlo de alguna forma, pues estudiaron los diferentes índices estadísticos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y, bueno, pues para saber cuáles son los sectores de actividad más representativos en pymes y autónomos. Y en un principio estas actividades pues son las que más representan a las pymes y a los autónomos. Y los he comentado, pues si por algo no encontramos nuestra actividad, pues algo muy raro, pues nos daría la posibilidad de crear una actividad a medida. En el ejemplo que nos hemos inventado, pues he seleccionado que la actividad es de bares, que es esta que hemos marcado aquí, y restaurantes, porque, bueno, porque durante la inscripción de los asistentes observé que había algunos que eran del sector hostelería y antes del ejemplo práctico pues lo preparamos un poco en base a eso. Una vez que tenemos escogida nuestra actividad, pues añadimos los centros de trabajo y el número de trabajadores de cada centro. En nuestro caso inventado, pues bueno, he supuesto que tenemos una cafetería, un centro de trabajo, que es un bar y un restaurante con 2 trabajadores. Y a estos trabajadores que tengo, pues hemos de seleccionar qué puesto desarrollan y qué actividades realizan en cada uno de estos puestos. Esto ya nos viene predeterminado en la herramienta y en nuestro caso, en el ejemplo de una cafetería, pues nos da a escoger entre el personal de sala o barra, personal de cocina, personal de reparto, personal de limpieza o aparcacoches de seguridad. Yo he marcado que tenemos personal de cocina y personal de sala o de barra. Las actividades también vienen ya asignadas y yo he puesto, bueno, pues servir y preparar comidas, trato con personas, he puesto que no usa ordenadores, que no usa escaleras de mano, que trabaja a la intemperie, que maneja cargas y que realiza tareas de limpieza. Le he quitado que mi camarero no conduce vehículos. Luego también tengo un cocinero que sirve, prepara pedidos, que maneja cargas y que hace limpiezas. Y también pues yo que he desmarcado aquellas actividades que no, bueno, pues que no hacen mis trabajadores. Por ejemplo, el tema de los nombres, como veis aquí, pues si yo clicara aquí encima, podría cambiarlo, ¿no? Si, no sé, pues somos muy modernos y en lugar de personal de sala, pues yo les llamo barmans. Pues yo podría aquí, pues para tenerlo más, como más integrado en la organización, pues tener los mismos nombres que yo utilizo. Y yo podría ponerle aquí, pues que en lugar de personal de sala los llamo barmans. Y eso lo podríamos aquí en esto que pone cambiar nombre, pues adaptarlo como a la realidad un poco de la empresa. Y bueno, y ahora ya tenemos los lugares y los puestos de trabajo, hemos identificado los lugares y los puestos de trabajo y ya podemos iniciar nuestra evaluación de riesgos. Únicamente pues hemos de responder los ítems que nos van a ir presentando pues de la manera más real, porque de hecho si queremos que sea no queremos como cumplir solo, ¿no? Cumplir con la legislación, sino también pues que nos sirva, ¿no? esta evaluación de riesgos y que identifiquemos pues eso, algún riesgo que tengamos, que igual no seamos conocedores y que lo podamos así eliminar. Pues lo hemos contestado de la manera más real, más sincera que podamos. Pero, bueno, primero responderemos cuestiones relativas a los riesgos generales de la instalación y posteriormente nos serán los riesgos de los puestos de trabajo. Aquí ya nos marcan los iconos por los que nos van a preguntar, en este caso pues es lugar de trabajo, instalaciones y equipos eléctricos, situaciones de emergencia, mobiliario, condiciones ambientales, condiciones organizativas y situaciones de violencia. Y cada de unos de estos ítems pues desarrolla una serie de preguntas. Estamos en el primero, en las fuentes de daño, y bueno, y se despliega una lista de chequeo. En este caso estamos hablando de lugares de trabajo. El mismo programa pues ya nos da directamente una valoración del riesgo, que son estos colores que nos aparecen aquí, el rojo, el amarillo y el naranja. Y bueno, si es de color rojo, lo que nos lo da automáticamente según nuestras respuestas. Si es nosotros lo podemos cambiar si queremos, eso sí. Si es de color rojo, pues la prioridad es alta, es decir, que hemos de tomar medidas preventivas y corregir la situación lo antes posible. Si es de color naranja, pues significa que es una prioridad media y bueno, una subsanación de unos 2 meses, eso te lo dice el método. Y si es amarillo, nos recomienda 5 meses, hasta 5 meses.
Por ello, en todos los otros ítems que marcamos que no, que en este caso pueden ver que solo he marcado que no en el último, pues tendremos que proponer una solución. El programa ya nos da algunos ejemplos, ¿no? Yo aquí he puesto que los pavimentos y las escaleras no resbalen, son regulares, están en buenas condiciones, puesto que esto no es verdad. Entonces, bueno, pues me dice, pues puedes tener un problema de caídas y golpes que debes valorar. Y directamente ya me da una solución automática que me pone, por ejemplo, acondicionar los pavimentos y escaleras. Y pues, si yo a lo mejor tengo otra idea, ¿no? Que pues la puedo yo, pues decir, no, no es que lo voy a sustituir directamente, pues sustituirá y yo pondré aquí la valoración del riesgo, me la da automática. Si yo creo que me da medio, pero pienso, no, no, es que resbala muchísimo, pues lo puedo cambiar a alto. Quién es la persona que va a realizar la subsanación, el plazo y el coste estimado. Y todo esto lo va guardando y al final nos aparecerá lo que pongamos aquí en la planificación preventiva, que luego veremos. Bueno, este es el resto del checklist del lugar de trabajo y bueno, vamos contestando si no o no procede y una vez finalizado, pues le damos aquí a guardar abajo. Entonces seguiríamos bueno, iríamos siguiendo, seguiríamos con el resto de ítems. Igual que hemos hecho con los riesgos generales, lo haremos también con los puestos de personal de sala y de cocina. En estos casos en los que evaluamos los riesgos específicos, vemos cómo nos aparecen aquí abajo muchos más iconos, porque los trabajadores están expuestos más riesgos que no los que tiene por sí propios la instalación. En este caso, bueno, pues tenemos movimientos repetitivos, maquinaria específica, agua, fogones, hornos, instrumentos contantes, cámaras de frío, gases a presión. Aquí vamos a valorar muchísimos ítems, pero bueno, luego a lo mejor pues no tenemos aparatos a presión, pondremos no proceder y luego todo esto se va a ir un poco simplificando. No mostraremos la totalidad de las preguntas porque bueno, en este caso hemos respuesto como más de 50 para esta evaluación de riesgos. Esto lo comento un poco por lo que hemos hablado antes de cómo entrar, si con el rol usuario o el rol invitado. Bueno, pues eso que es un poco así, es un poco así que se hace largo, la verdad. Y si, por ejemplo, tuviéramos que cerrar, pues bueno, si hemos entrado con el rol invitado, pues perderíamos toda la información. Y también para que vean que es una herramienta que es muy sencilla, intuitiva y didáctica, pero bueno, que sí que requiere de una dedicación pues, para tener unos resultados fiables. Bueno, lo que les comentaba, pues vamos siguiendo, aceptar, continuar, y ya cuando hemos acabado de responder todas las preguntas, te dice, enhorabuena, has terminado tu evaluación de riesgos, y bueno, y pulsa el botón para imprimirla. Bueno, si clicamos aquí al botón, se nos genera, esto es todo lo que hemos contestado, se nos genera un PDF. En este caso del ejemplo, bueno, pues el PDF tiene un total de 23 páginas que incluye, como hemos comentado antes, que la ley nos dice que las pymes pueden tener un documento reducido, pues tenemos un documento único que incluye el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. El modelo de plan de prevención es este que tenemos aquí y ya creo que es la segunda hoja, ya incluye el compromiso de la dirección, que bueno, pues aquí como vemos lo tiene que firmar bueno, el gerente de la empresa, pues ya pues para tener el compromiso de la dirección también con la prevención de riesgos laborales. El empresario o el trabajador designado que haya hecho también la evaluación de riesgos, pues también tiene que firmar lo que es el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación, y debe, bueno, pues que no se quede en un cajón, sino que esto, bueno, pues debe llevar a cabo todas las medidas que nos hayan salido de este análisis. Tenemos el plan de prevención. El siguiente documento que tenemos generado, que va todo en un documento, es la evaluación de riesgos. En un principio este es el de la instalación, ¿no?, de la cafetería. Y bueno, no lo verán porque está muy pequeño, pero en la primera columna pues, aparece el fuente de daño, en la segunda el riesgo, en la tercera las medidas preventivas y luego la prioridad y bueno, y lo que hemos indicado si sí o no, si lo hemos de realizar o no. En este caso hemos marcado el tema que no cuando hemos hablado de que las escaleras y eso eran resbaladizas. Esto es el tema de los riesgos de la instalación. Y estos siguen el mismo formato que los riesgos de instalación, pues siguen el tema del personal de sala. ¿No? Se nos genera una evaluación de riesgos con el mismo estilo del personal de sala y del personal de cocina.
Esto es lo que os comentaba, yo solo he puesto que tenemos 2 puestos, si hubiéramos puesto muchos más, claro, esto aumentaría mucho en el número de páginas. Y luego el último documento que se genera es la planificación preventiva, bueno, que engloba las medidas a implantar, bueno, como dice la ley, para eliminar, reducir y controlar los riesgos, incluyendo la designación de los responsables para llevarlas a cabo, los recursos humanos y materiales pues, necesarios para su ejecución y seguimiento y los plazos, ¿no? Pues nosotros lo que os he comentado, tenemos que poner la prioridad, lo que vamos a hacer, la persona que lo va a hacer, qué medios tiene y el plazo, ¿no? No vamos a decir por todo 2022, cuando tengamos hecho, marcarlo que lo tengamos hecho. Y hasta aquí, bueno, pues ya teníamos nuestro plan de prevención, pues de una manera que es sencilla. Yo realmente me sorprendió y es verdad que a lo mejor necesita dedicación, pero luego el documento final que se genera es bastante completo y yo lo he encontrado bastante, una evaluación que te sale bastante útil, ya no tanto como para pymes, sino pues para utilizar en cualquier evaluación de riesgos. Y para acabar, porque bueno, estamos bien de tiempo, pero bueno, lo que os he comentado, que al final haremos unas pequeñas conclusiones sobre la jornada de hoy, que es un poco lo que nos gustaría, bueno, nos gustaría que entréis, que investiguéis, que veáis si lo podéis aplicar y si tenéis cualquier duda que nos contactéis. Pero que os quedéis al menos con las ideas que os comentamos a continuación. Bueno, pues con el Prevención 10 se obtiene un documento único pues de extensión reducida. Decimos reducida, pues bueno, los que tengáis servicio de prevención sabéis los carpesanos que te entregan, ¿no? Pues esto en proporciones reducidas, que incluye eso, el plan de prevención de los laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la acción preventiva en la empresa. Se trata de un modelo pues, simplificado de evaluación de riesgos, que está totalmente aprobado por la Inspección de Trabajo. Y si se requiere de apoyo técnico especializado, ¿no? Pues ya el propio portal, si te pide un tema de luz, un tema de higiene por algo, el propio portal ya te redirige a un servicio de prevención ajeno, eso pues para pues, formación específica, pues que tengamos una instalación compleja y haya un plan pues, más complicado, ya directamente te redirigen a que contactes con el servicio de prevención ajeno. Pues bueno, para su validez se han de firmar el compromiso de la elección, el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación preventiva por parte del empresario o del trabajador designado. Y en el caso que tengamos un trabajador designado, también hemos de firmar la designación de ese trabajador. El contenido del documento debe ser asumido por la dirección de la empresa y, bueno, pues eso es conocido por los trabajadores, pues no se tiene que quedar en un cajón, sino se tiene que dar visibilidad y se tiene, bueno, pues que sea algo dinámico y que todo lo que hayamos hecho lo marquemos. Si por algo aparecen más riesgos, pues bueno, también introducirlos. Lo que os comento, se trata de una información dinámica que puede cambiar y por ello el empresario o la empresaria pues debe verificar periódicamente que estamos realizando las medidas planificadas y se ha de actualizar la evaluación de riesgos siempre que cambien como dice la ley, pues siempre que cambien las condiciones de trabajo o si no también en el caso de que pues por un riesgo, ¿no? Hemos tenido un accidente y no teníamos detectado pues que un portafiambres está en mal estado, pues eso también, todos los accidentes de trabajo que no están identificados en una evaluación, también es un motivo por los que se tiene que actualizar la evaluación de riesgos. Se ha de informar a los trabajadores acerca de los riesgos asociados a su puesto de trabajo, ¿no? La propia web de Prevención 10 ya hemos visto que tiene fichas, que tiene vídeos, que tiene tutoriales y bueno, también os podéis descargar cartelería y material divulgativo de la página del INS. O, por ejemplo, en nuestra web de Mutua Intercomarcal también tenéis mucho tipo de cartelería que sirve a modo de información. Para la formación específica sobre los laborales a los que estás expuesto, bueno, pues debes contratar un servicio de prevención ajeno si solo tienes el curso básico de prevención. Y bueno, y lo que hemos comentado, la Fundación Estatal para la Formación en Empleo, pues también ofrece ayudas para financiar el tema de la formación en las empresas, porque una persona que tiene un curso básico no puede dar formación. La vigilancia de la salud de tus trabajadores es una actividad preventiva obligatoria, bueno, que esto sí que debe estar incluida en la planificación, que ya sale de forma automática, y esto sí que hemos comentado, esto sí o sí tiene que pasar por personal sanitario externo. Si compartes pues, centros de trabajo con trabajadores de otras empresas, tienes la obligación bueno, pues de tener una coordinación de empresariales bueno, pues correcta, llevada a cabo. En este caso, el autoprevente, que es el que explican nuestros compañeros, y hay una herramienta que te genera unos formularios como muy válidos para el tema de la coordinación de actividades empresariales.
Bueno, y recordar que esta información, bueno, tiene que estar a disposición de la autoridad laboral, ¿no? Si yo tengo una floristería, tengo una hostelería, pues no tiene que estar en mi casa, tiene que estar en el centro de trabajo para que algún día tuvimos una inspección de trabajo, nos la requiera, pues tenerla a mano. Y una vez la tienes hecha, no la tienes que enviar a ningún lado, sino que la tienes que tener y en el caso de que un día tengas una inspección, pues presentarla. Y bueno, y también que se puede, las empresas que tienen asumida la prevención, bueno, pues, tienen que tener, tienen que realizar unas auditorías legales y las empresas de menos de 25 trabajadores pueden pedir la exención de auditoría. En este caso se hace mediante un formulario a través de los institutos regionales de seguridad y salud en el trabajo. Eso tampoco es ningún inconveniente. Y finalmente, y así que es la última transparencia, bueno, pues que la inspección de trabajo, porque esa es una de las dudas que más surgen, bueno, pues ha dado el visto bueno a esta herramienta y apuntando que cumple con lo bien hecha, evidentemente, pues que cumple con los requerimientos legales. Pueden verlo así, es aquí como lo refieren en el criterio técnico de la inspección de trabajo que se publicó ahora en el 2021, el año pasado, además de que la inspección de trabajo y la mayoría de comunidades autónomas ya formaron parte en el grupo de trabajo del proyecto, por tanto, ellos están a favor de la implementación de esta herramienta. Por mi parte, nada más. Espero, bueno, que les haya quedado claro y bueno, yo les animo a eso, a que entren, a que prueben, a que investiguen. Si ven que creen que es una herramienta que les puede servir para su organización, pues que prueben de hacerlo. Y si tienen cualquier duda, pues que contacten con nosotros. Incluso lo encuentro una herramienta ya importante, así que como para generar conocimiento a los técnicos de prevención que podemos encontrar, yo trasteando, preparando esta webinar, pues encontrar material y eso que puede ser de interés. Por eso que yo les animo al menos a que entren y que vean que está bastante bien. Muy Y por bien. mi parte nada más. Creo que he Gracias. acabado en tiempo y si hay alguna pregunta. Gracias, Anabel. Gracias a los asistentes. Tengo varias preguntas. Hay varias preguntas, las he resumido en 3. Ahora te las haré, Anabel, solo enfatizar o comentar un tema. Evidentemente, si hay modificación, como muy bien has dicho tú, Anabel, de las condiciones de trabajo en el centro de trabajo de esa empresa, no requiere iniciar de nuevo la evaluación, sino la modificación sobre la evaluación ya realizada anteriormente. Porque Exacto. nadie se asuste, nadie se Exacto. asuste. No se debe de volver a hacer la evaluación, sino una reevaluación buscando la modificación concreta que se haya realizado. Correcto. Sobre las preguntas, Anabel, bueno, te las he resumido. 3. La primera, te voy diciendo si quieres y respondes y así queda más Vale, claro. no me olvido. El curso, dice una, es que el curso que se realiza con el Instruyete se corresponde al temario, como bien has dicho, el temario de las 30 horas básicas de prevención de riesgos laborales establecidas en el artículo 4 y me dice la pregunta, si serviría el Instruyete, esta formación, como formación en prevención en otra empresa o solo habilita para el Prevención 10. Vale, mira, sí que es verdad que supongo que por ahí va la pregunta, que el curso, el Instruyete, bueno, es un curso básico que, como hemos comentado, pues que sigue el programa del básico del Real Decreto de Servicios de Prevención y no está circunscrito obligatoriamente a utilizarse con el Prevención 10. Es decir, que si una persona lo obtiene la capacitación, esta le será válida, pues si luego realiza otra evaluación de riesgos en otra empresa, que sea con el Prevención 10 o sin Prevención 10. Lo que pasa que sí que supongo que es por ahí donde va la pregunta, el certificado limita la actividad, entonces te dice que tienes un curso básico en el sector de la hostelería y entonces, bueno, tú podrías hacer más evaluaciones de riesgos, pero solo con el sector de la hostelería, porque es verdad que el diploma, como el curso, uno de los 5 módulos que tiene es el específico de la actividad, pues bueno, pues al final luego el diploma los piden sacando que estás especializado en evaluación de riesgos de un tipo de sector. Y por tanto, sí que te serviría para otras empresas y para otras evaluaciones de riesgos, pero siempre que sea de la misma actividad con la que realizaste el curso de Instruyete. Vale, y en todo caso, si es la actividad 23, que es la de En ese inventarme la... caso, cuando tú haces el Instruyete, claro, tendrás que escoger alguna actividad que se parezca a la tuya. Claro, claro. Mm. Sí, sí. Vale,
Gracias. Segunda pregunta, dice que no ha quedado claro si quiero entrar y que se guarde mi documentación. Dice la pregunta, yo creo que lo has explicado, pero bueno, reafirmar el tema, dice si tienes que tener el certificado digital. Va, si tal como dice, lo que quieres entrar y que se guarde automáticamente la documentación que se ha ido generando, ha de entrar con el rol de usuario. Bueno, pues para trabajar con el rol de usuario se da acceder con certificado digital o únicamente con un mail y una contraseña. De hecho, yo he entrado, tengo certificado digital, pero he entrado con el mail y la contraseña, y posteriormente la plataforma ya nos pide otros datos, pero más adelante con el nombre y el DNI. Incluso hay datos de la empresa que al final, cuando se genera el PDF, es un PDF autocompletable y tú lo tienes que poner, que luego tú te lo guardas en el ordenador y lo autocompletas en tu ordenador, y eso ya no se queda colgado ni en la plataforma si por algo no lo queremos contar. Bueno, la respuesta a la pregunta sería esa, que no, que si quieres que se guarde, sí que tienes que entrar sí o sí con el rol usuario, si no con el invitado va a guardar, no se te guarda, te lo podrías generar el PDF y te lo guardas, pero si quieres entrar en otro momento lo habrás perdido todo. Y el certificado digital, no, si alguien no tiene, que no se preocupe, porque con un mail y una contraseña puede acceder perfectamente. Perfecto. Vale. La última y tercera pregunta me están comentando que dice, ¿está incorporado en la evaluación de riesgos los puestos de teletrabajo? ¿Se podrían añadir la tarea al puesto? No, en la bueno, yo estuve hasta ayer mirando la web y no, en la actualidad no está incluido el teletrabajo por ningún lado. Pasa que como el programa no nos da la posibilidad pues de añadir a puestos preasignados las tareas, ¿no? Lo que hemos visto en los cocineros, que las tareas vienen preasignadas, o en el camarero preasignadas, lo que tendríamos que hacer, pues, por ejemplo, es asignar el teletrabajo como un puesto nuevo, crear el teletrabajo como puesto, no como tarea. Entonces, pues, por ejemplo, podríamos generar un puesto genérico, ¿no? Al que le podríamos cambiar el nombre y poner teletrabajo o trabajo a domicilio, como lo queramos llamar. Y entonces podríamos evaluar la tarea con los riesgos que ya aparece de uso de ordenador de más de 2 horas. Lo que sí, que esta evaluación está pensada para trabajadores que están presentes en sus empresas, ¿no? Porque uno de los requerimientos que hemos dicho de menos de 25 es que el empresario debe estar también en la empresa, por lo que tendríamos que tener especial atención en aquellos factores de riesgo, ¿no? Que se acentúan más con el teletrabajo, que siempre se dice, ¿no? Que es el tema psicosocial, el ergonómico o el organizativo, y quizás, bueno, pues prestar un poco más de atención en la valoración que nos dan, que la valoración al fin y al cabo es automática, pero la podemos cambiar, y a lo mejor pues sí que poner un poquito más de penosidad en los temas estos de ergonómicos, psicosociales, organizativos, para los casos de teletrabajo. Pero bueno, que en un principio no está considerado, no tengo noticias de que lo vayan a considerar, pero bueno, que de hecho sería una herramienta muy útil, o incluso ahora también todos los servicios los de prevención, los propios, estamos trabajando mucho el tema de los checklists ¿no? Para las tareas de teletrabajo, y la verdad que sería muy útil, ya no tanto para prevención 10, sino también como un checklist así particular. Perfecto, yo creo que has respondido muy claro. Además, en principio no se considera centro de trabajo el hecho Claro, de desplazarte haciendo teletrabajo en tu casa, ¿no? Particular. claro, Por lo cual, en principio, cumpliríamos con la posibilidad de hacer prevención, a no ser que exacto. digan lo contrario. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Tengo 3, 4 preguntas más que te las pasaré, Anabel, y las Perfecto. contestas directamente. Yo creo que así acabamos el tiempo. Muchas gracias por vuestra asistencia y atención. Recordaros algún tema concreto. Uno, se os proporcionará un certificado de asistencia que recibiréis en los próximos días, no hoy ni mañana, ¿eh? Yo digo porque a veces en las webinars recibimos mails de, oye, es que no he recibido el certificado. Dejadnos, nada, 5 o 6 días y seguro que lo recibís. En nuestra página web tenéis la relación de webinars programadas para las próximas semanas, y además aquí en pantalla tenéis nuestro mail y teléfono para cualquier consulta que tengáis a nivel de buenas prácticas preventivas, etcétera, etcétera, así como evidentemente sobre el temario que hoy ha expuesto
Anabel, y que creo que es de sumo interés para todas aquellas empresas de hasta 25 trabajadores, como ha comentado, con esas características determinadas. Y me están poniendo preguntas y preguntas. Una rápida. Nos dicen que si vamos a enviar PDF o tenéis la grabación, ¿vale? Puesta en nuestro portal. Entrando en nuestro portal veréis la grabación, uno la tiene allí, y cualquier tema, consulta, la puede hacer. Unos me dicen si enviamos PDF. Bueno, no hay ningún problema en este caso de enviar el PDF, no lo podéis pedir a través del mail que veis en pantalla, prevención@mutua-intercomarcal.com. Pues bueno, hasta aquí. Yo creo que si cualquier cosa que quieras acabar de comentar, Anabel, o... Agradecerle la asistencia y eso, si alguien se anima a realizarlo, pues que también nos agradeceríamos su feedback, porque bueno, nosotros al fin y al cabo también tenemos contacto con el instituto y podríamos así, ellos lo van mejorando, y si nos dais ideas se la podemos trasladar a ellos también para que vayan mejorando la aplicación. Pues hasta aquí, muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia y os esperamos a las próximas webinars, que la próxima pues, es el martes que viene. De teletrabajo, ¿vale? sí. De teletrabajo, que hemos hablado del teletrabajo, pues os animo a que os apuntéis a la misma. Gracias por todo. Gracias.